Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un espacio para la reflexión cinematográfica. Soy Miquel Escudero y hoy conversamos con Oliver Lache. Poeta del cine y explorador de lo místico, Oliver Lache ha creado un universo en el que conviene detenerse para percibir sus inmensas cualidades sensoriales. La lírica y la mística se dan de la mano a través de unas imágenes que persiguen algo más profundo que lo que cuentan sus relatos. Todos vosotros sois capitanes. Su debut en el mundo del largometraje se convierte en obra fundacional del novo cinema galego. Con Mimosa vuelve a rodar en Marruecos y repite presencia en el Festival de Cannes, certamen al que regresaría después con O que arde, rodada en Galicia y ganadora del Goya a la mejor fotografía. En sus películas el poder discursivo no está reñido con el aliento poético y con una incansable búsqueda de algo esquivo que se esconde más allá de las imágenes. Viajamos al mundo de Oliver Lache, un cineasta con estrella que sueña con que el espectador conecte con su esencia a través de sus películas. En esta entrevista nos comparte sus pensamientos y algunas anécdotas del rodaje de O que arde. Bienvenido, Oliver. Quería comenzar preguntándote si recuerdas cuál fue tu primera experiencia con la primera película que viste. Hola Miquel, ¿qué tal? Pues no recuerdo mi primera peli, pero sí recuerdo de haber visto en París L'Ours, el oso de Jean-Jacques Haro. Y recuerdo especialmente la secuencia de las setas. Y es una secuencia, bueno, no sé, me había impactado, ¿no? Todo este trip psicodélico del oso pequeñito. Y bueno, curiosamente tiene algo que ver con la película en la que estoy ahora mismo trabajando. O sea, la película tiene algo de personalizar al oso, pero de humanizarlo, pero independientemente de esa tendencia así un poco humana y un poco antropocéntrica, independientemente de eso sí que hay de alguna manera una espiritualización de la existencia, de la manifestación, y eso pues me interesa, ¿no? Es una película, bueno, donde se descentra un poco el eje de la mirada del ser humano, ¿no? Y me imagino que como pequeño que era, pues, digamos, la naturaleza, pues, me impactó, ¿no? Y la relación del ser humano con ella. Y independientemente de que la película hoy me gustará más o menos, tuvo un fuerte impacto, me imagino, ¿no? Curiosamente, también estoy viviendo en una zona con osos ahora mismo. ¿Y recuerdas la primera vez en la que te planteaste construir tus primeras imágenes, tus primeras películas? Sí, varios amigos de otros institutos con los que teníamos bandas de música y bueno, estábamos bastante interesados por el arte y bueno, no sé, hablo de, bueno, 13, 14, 15 años y en mi instituto había una asignatura de libre opción que se llamaba Imagen y Sonido. Uh-huh. Y ahí empecé a hacer un pequeño guión con muchas músicas, escribiéndolo con muchas músicas experimentales y aquella escuchaba mucho noise y bueno, músicas así un poco duras, ¿no? Un poco industrial, me gustaba mucho. Y recuerdo de ensimismarme bastante a gusto escribiendo ese guión. Recuerdo de sentir un gran placer de sentir imágenes, de escribir imágenes, de evocar, ¿no? De intentar evocar a través de pues imágenes y sonidos, ¿no? Recuerdo que era muy existencialista aquello, muy industrial, ciudad, campo. O sea, creo que ella de aquella ya me habitaba un poco pues todo el imaginario que me ha acompañado a lo largo de estos años, ¿no? Y que muy probablemente podría filmarlo ahora, ¿no? Sí. De hecho, algunas de esas músicas que yo escuchaba de aquella son inspiración fuerte en la peli en la que estoy
pues 25 años, 20 años más tarde trabajando, ¿no? Lo cual sí que se podría pues cumplir esa teoría de que al final la poesía es algo innato, ¿no? O es un ritmo muy personal y es como una pulsación muy personal, muy innata, ¿no? Que no es tanto un tempo que vas adquiriendo con los años, sino que ya te habita de partida. ¿Y llegaste a rodar ese cortometraje? No, el profesor tenía la cámara estropeada y no se hizo. No se hizo. Pero con tus compañeros filmabais algunos cortometrajes o no. Estabais en la escritura, ¿no? Sí, eso quedó en un proyecto, no se llegó a hacer. Recuerdo esos años sí que estaba pues mirándome los catálogos de las cámaras estas mini DV, que ya empezaban a ser muy baratas, sí, pero nunca llegué a comprarme una ni tuve cámara en realidad. Y nada, empecé a mirar escuelas de cine, pero eran como muy caras. Sí. Y creo que en casa no era posible. Entiendo, total. O sea, ni me lo planteaba, vamos. Sí. Y después pues empecé estudios en la Universidad Pública en Galicia y nada, pues ahí con 19 años es cuando empiezo a ver mis primeras pelis de autor, yo creo, ¿no? Alguna en la 2, en el programa de Garci. Qué grande es el cine. Sí, había un par de pelis ahí que mal llamadas de autor, no me gusta mucho. Lo comparto contigo. Como autor, ¿no? Cuando en el fondo es lo que hay que romper es la autoría, ¿no? Exactamente. Invisibilizarse, ¿no? Sí. O vaciarse. Y sí películas con alma que para mí, aún dada mi sensibilidad un poco agarrotada o bruta, pues aún así percutían en mí, ¿no? De repente pues cambias de canal y dices, wow, ¿qué es esto, no? Y recuerdas así como las primeras sensaciones, ¿no? de ver esas películas, recuerdas si era algo que te atraía o que te daba ganas a ti también de emular algunas de las imágenes que veías, o era algo que quizá a veces intimidaba, porque también depende de los cineastas, ¿no? Algunos cineastas que te invitan más a crear y otros cineastas que también quizá te bloquean un poco por sus sistemas. Bueno, insisto que era muy... O sea, el gesto de hacer fotos, yo después empecé a hacer mucha fotografía. Eso fue como muy propio, o sea, fue un sabor, ¿no? Un placer, ¿no? Verdaderamente de ensimismarme con una cámara y hacer fotos. Mi padre había sido fotógrafo amateur en Francia, pero sí. Bueno, tampoco habíamos compartido mucho, pero sí que bueno, yo después empecé una carrera y sí que aprovechaba el estudio, los platós de la facultad para hacer pues piezas muy abstractas, ¿no? Sucesiones de imágenes y sin ningún tipo de hilo narrativo ni conceptual, ¿no? Hice un par de instalaciones. Había Bellas Artes en Pontevedra, organizaba un festival y ahí medio me infiltré y hice dos piezas expositivas. Y de ahí ya fue cuando verdaderamente, o sea, eso era yo ya iba al cineclub en Pontevedra y empecé, o sea, esa pasión, ese fuego empezó a crecer y fue cuando ya pensé en entrar, o sea, hacer el acceso a la Pompeu Fabra en Barcelona. En Barcelona, en la facultad. Y en Barcelona fuiste a estudiar la carrera de comunicación audiovisual, ¿no? Sí, o sea, ese año es cuando también había salido en construcción, o sea, la Pompeu y empezaba ahí a hacer ruido, ¿no? Y veías el programa y veías que era una facultad de comunicación orientada hacia el cine, ¿no? Yo estaba en una más orientada a la publicidad, relaciones públicas, periodismo, ahí en Pontevedra. En Pontevedra. Y me cambio de expediente y hago 2 años en Barcelona, que es lo último que estudié, ¿no? ¿Y conocías ya a José Luis Guerín, a Joaquín Jordá antes de llegar a la Pompeu? Los conocía de nombre, me habían hablado de él y tuve a Joaquín Jordá de profesor de guión en la Pompeu, que fue una experiencia pues muy benéfica, un espejo muy bonito, Joaquín, una persona
mucha inocencia, muy bella, muy conectada con su corazón y al servicio, ¿no? Nos ayudaba mucho, nos invitaba a su casa. Creo que Capitans es muy deudora de Joaquín Jordà y de sus consejos y de su vitalismo radical. Él hablaba de provocar la vida, hablaba de poner las cosas en movimiento. Y creo que hay algo de ese aspecto celebrativo, ¿no? que tenían sus pelis y ese aspecto un poco de niño que juega, ¿no? ¿Y recuerdas en ese momento cuando tú empiezas a imaginar la posibilidad de hacer una película, cuando te vas a vivir a Tánger? ¿Recuerdas el momento en el que te planteas que ahí quizá hay la posibilidad de hacer una película? Pues sí, a ver, en Marruecos fue constante el estímulo, ¿no? Como soy un cineasta de la imagen, en general, incluso cuando vivía en Londres, o sea, siempre me he ensimismado, pues, intentando traducir, aunque solo fuese dentro de mí, sin cámara, la realidad, ¿no? Imaginándome, pues, que filme una peli en esta casa en ruinas, en esta vía de tren, en esta montaña, ¿no? Siempre hubo ese ejercicio un poco interior de hacerte películas, prácticamente, ¿no? Sí. Y en Tánger, pues, fueron acumulándose los momentos expresivos, las experiencias con los niños, y entonces, pues, se fue creando un pequeño tratamiento que más o menos tenía algo de dramaturgia, ¿no? Pues muy simple, ¿no? Y después, cuando encontramos esa cámara de 35 en Rabat, en el Ministerio de Información, pues parecía que sí, que se podía, que era factible hacer la peli, ¿no? Yo tenía un poco de dinero de la Agencia de Cooperación Española. Sí. Y después, a posteriori, tuve una beca en Galicia. Y la directora de foto con quien curré, Inés Thompson, había ganado un premio de ARRI, tenía como un mogollón de equipo gratis y yo la mitad del dinero que tenía me lo gasté en película virgen. Había un lote en blanco y negro barato y me revelaban gratis, me hacían la copia gratis en Rabat por ser un proyecto educativo, social, y estaba todo listo, ¿no? Y en Capitán era algo más bien que tenías escrito, que habías preparado anteriormente lo que querías mostrar. ¿O? Sí, hay un tratamiento. Sí, es un tratamiento con unas intenciones, unas intuiciones, incluso algunos diálogos así perezosamente escritos. Lo enseño mucho en talleres, es que es muy cutre, es un tratamiento de alguien que no sabe, nunca ha estado en un rodaje, ni nunca ha tenido, no sabe lo que es un ayuntamiento de dirección ni nada, o sea, éramos 5 haciendo la peli, ¿no? Y con los roles muy poco claros. Y es un guión que estalla, ¿no? Porque al final, bueno, esas cosas que medio buscábamos provocar en la realidad, pues vinieron de vuelta en forma de tsunami y posibilitaron que, afortunadamente, algunas de esas ideas que había ahí, pues no se llevaran a cabo, ¿no? ¿Y recuerdas cuando decidiste tú aparecer en la película, también de aparecer como profesor? Sí, a ver, yo tenía ganas de ficcionar o de poner la vida de intervenir en la realidad, en el curso natural de las cosas. Y como tampoco tenía medios para tener actores y demás, pues, y como yo ya estaba muy insertado en esa realidad, pues era perfecto como para poder puntualmente derivar el rumbo hacia otras direcciones, ¿no? De lo que pasaba ahí, ¿no? Pues en este caso con los niños y demás, ¿no? O sea, podía ir poniendo trampitas por el camino, ¿no? Y sí hubo riesgo de que no pudiese hacerlo porque el sonidista falló unos días antes. Y me imaginé incluso pillando la percha, pero guay, estuvo bien. Fueron unos 11 días de rodaje repartidos en 3 semanas. Y bueno, muy loco, ¿no? Porque yo hacía de todo, de productor, de director, de actor, de profesor. Era duro, ¿no? ¿Y recuerdas? Pero bueno, o sea, es verdaderamente que era una ópera prima, ¿no? De las que casi ya no hay, ¿no? Son pelis raras, imperfectas, irregulares,
donde no es el cine que se adapta, o sea, no es la realidad que se adapta al cine, sino el cine que se adapta a lo que quieres filmar y bueno, hay algo de locura y de no medir y de no ser consciente muy bien de lo que estamos haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo es muy emotivo. A mí me gusta mucho la película, la verdad, de Capitans, porque creo que también hay un gesto también muy afirmado y también hay una búsqueda, pero que se muestra esa búsqueda, no se oculta en ningún momento, no se maquilla. La tendría que volver a ver. Yo el recuerdo que tengo es que, claro, la imagen mía, europeo, blanco, con esa pinta de Jesus Christ, con los niños, era tan violenta que hubo que poner muchas balizas conceptuales, ¿no? Y creo que al final a lo mejor la peli, pese a que son niños que hablan del cine y hablan de la creación de manera muy inocente y profunda al mismo tiempo, sí. Creo que para mi gusto la peli tiene un punto de... tiene poco aceite en las extremidades, o sea, en las rodillas, en los codos, o sea, le falta algo de... Creo que no me quedó del todo equilibrada, ¿no? No sé si al final el segundo tramo tendría que haber sido, pues, además de sensorial, que tiene algo, sí. Tener un poco más de narración, ¿no? Que para mí la narración, pese a que no soy un buen narrador, creo que soy sobre todo un cineasta de la imagen o de la evocación y no tanto de narrar, ¿no? Y creo que es un perfecto... la narración, el relato es un perfecto trampolín para que las imágenes se sientan con más fuerza. Y en esa dirección estoy trabajando desde entonces. ¿Partes en la búsqueda de unas imágenes o encuentras unas imágenes esenciales, ¿no? que hay en ti y luego buscas cómo transponerlo a la película? ¿O cómo funciona este proceso tuyo de escritura, de trabajo con las imágenes, de empezar por las imágenes? Bueno, sí, hay como propuestas fuertes, pues eso, unas máquinas que ya no son máquinas, que se comen un bosque de eucaliptos, sí. De noche, sin ver a los pilotos, o filmar en el fuego, o ahora con la peli en la que estoy, 1000 cuerpos bailando, pasando de 0 a 100 en un dance floor bajo unas montañas jurásicas, ¿no? Y después, o sea, tengo como ese imaginario claro, o tengo como los movimientos, digamos, de ciertas sensaciones que quiero que experimente el espectador, y a partir de ahí, pues, poco a poco empiezan a concretarse las cosas y empezamos un poco a hilvanarlas narrativamente. Y con el objetivo, sobre todo, de noquear la razón. El relato y la identificación emocional que el espectador tiene con los personajes, si haces bien tu trabajo, hace que cuando lleguen esos momentos climáticos, narrativos, es decir, cuando te conmueven los personajes, en ese momento estés más en la piel, o sea, se noquee la razón en esos momentos y las imágenes puedan entrar ya en el cuerpo humano de otra manera, ¿no? Es cuando noqueas esa razón, ya es el momento, yo creo que es ahí el momento de mi trabajo, ¿no? O sea, es como si hiciera un andamiaje y preparase al espectador para desnudarle o para quitarle las defensas, y en ese momento cuando hago mi trabajo más de imágenes, ¿no? Por ejemplo, en O que arde, cuando se quema la casa de Ignacio, ¿no? Es un momento justo, venimos de estar 15 minutos de incendios, se acaban quemando esa obra, ¿no? De ese vecino que está intentando levantar, y vemos su cara viendo las obras, y justo ahí pasamos a, pues, imágenes en ralentí del fuego, más espectrales, más habitadas, de tornados de fuego, de pavesas, ¿no? O al final, después de que le peguen los vecinos, es un momento fuerte emocionalmente, yo creo, bastante patético, en el que te emocionas un poco, o te identificas un poco con todos, o quieres sentir lo que sienten todos, y de ahí pasamos a ese helicóptero que sobrevuela alrededor del sol, ¿no? Sí.
O sea, creo que mi trabajo es este helicóptero, ¿no? Que sobrevuela alrededor del Sol, ¿no? Es llegar a ese helicóptero. Es llegar a ese helicóptero, llegar a justificar, a legitimar ese Sol, que son imágenes que son difíciles de describir o de interpretar, o yo no podría decir, no, es que quise poner el Sol porque el astro, no sé qué, no, o sea, no, sinceramente no hay ninguna interpretación, ¿no? Pero en mi labor como cineasta y artista de restituir la ambigüedad, que es donde creo que estamos un poco trabajando todos, de feminizar la mirada, la nuestra y la de los espectadores, pues esas imágenes me parece que ayudan a que al espectador se proyecte y se interprete, o mejor dicho, sienta pues aquello que quiera, ¿no? Y para llegar allí, para poder llegar, porque me parece, o sea, que es un deseo, o sea, muy hermoso, y a la vez también creo que es complicado también de llevar a la práctica, en el sentido también de cómo llegar ahí también, porque claro, como tú también hemos comentado también alguna vez, y como tú has dicho también, pues el cine también es un trabajo colectivo, ¿no? Trabajáis, pues sois todo un equipo, todo un grupo de personas, y de qué manera tú como director llegas también a dirigir el trabajo de tu equipo, del equipo que te acompaña, para llegar todos a ese objetivo, para llegar a ese lugar al que quieres llegar. Ese lugar habría que definirlo, y es responder a lo que la película quiere, o responder a lo que la vida quiere, ¿no? Y en ese sentido, pues mucha humildad y mucha escucha y un grado justo de inseguridades que hace que seamos porosos a la realidad, ¿no? Y efectivamente estoy rodeado de muchísimo talento, de mucho cineasta y aprendiendo a sacar lo mejor de cada uno, ¿no? A veces siento que siento al artista un poco frustrado dentro de mí. De alguna manera a veces pues me gustaría equivocarme como en mis primeras películas, perderme y por lo tanto reconocerme, o sea, estoy permanentemente a veces pues frustrando ciertos ensimismamientos plásticos, ¿no? Que me gustaría en cada una de mis películas poner, pero lo llevo bastante bien, porque es que en el fondo no quiero hacer cine de autor, no, yo creo que es una consecuencia, no es algo que se busque, y creo que en mi caso es más un proceso más de desaprendizaje y de vaciamiento, ¿no? Lo que quiero para que haya algo que me pueda atravesar, ¿no? Que verdaderamente pueda estar a la escucha de algo que me trasciende, ¿no? Y como la dimensión del servicio es cada vez más fuerte en mi trabajo también, y simplemente quiero hacer las películas que hagan que el espectador conecte con su esencia de manera radical, pues bienvenidas las mejores ideas, y me da igual si vienen de mí o de otros, y me veo muy cada vez más pragmático en ese sentido, ¿no? Esto que dices del vaciarte también para llegar a encontrar también esa mirada, para llegar a encontrar esas imágenes, a mí me parece, yo al menos es mi interpretación, pero como lo veo en Capitans, me gusta muchísimo. Tengo la sensación de que hay un momento en el que la película se rompe, la película se parte, y llegamos también a la mirada de Oliver, Lache, de ese cineasta que está ahí acompañando, que está con los niños. Y hay algo en lo que yo, cuando veo al inicio, pienso en cineastas maravillosos, ¿no? que tú mismo también has reconocido como referentes, como grandísimos genios, ¿no? Como Pasolini, como Kiarostami, y veo imágenes en las que se encuentran, o sea, que algunas de esas imágenes del principio de Capitans y imágenes de Kiarostami o de Pasolini se encuentran, o de algún modo hay cosas, o sea, digamos, no sé, que hay algo que nos lleva a pensar, ¿no? Como espectadores, pero hay un momento en que la película se rompe y tú te acercas a buscar esa mirada, y a mí me parece muy emotivo, porque tengo la sensación como de ver las primeras imágenes del cineasta Oliver Lache, ¿no? O sea, tengo esa sensación de llegar a ese vaciado, y lo veo en esa película. Es una opinión personal, pero que quiero decir que es lo que me parece más emotivo de esa película. Sí, yo creo que en mí, por lo que me estoy conociendo, hay como un amor incondicional
Yo creo, si tú me preguntaras en qué me convertiría en otra vida, ¿no? Me dices, elige lo que quieras, ¿no? Y pues yo creo que me reencarnaría en un campesino que vive de manera anónima en un valle y que un día muere y debajo de un árbol o en cualquier sitio, entre unas silvas, y muere y se pudre de manera anónima y en ese sitio. Hay en mí y creo en muchos, una voluntad de fusionarme con el todo, de perderme, de colapsarme, ¿no? Y creo que en mi cine está eso, ¿no? Hay siempre una búsqueda de desemmatizarse, de salir del lenguaje, salir de la dialéctica, salir del paradigma cartesiano, ¿no? Sí. Y creo que en Capitanes eso sí que me siento bastante identificado, ¿no? Con esa peli que habla al principio, que dice cosas, que dice muchas cosas, pero que poco a poco empieza a callarse. Sí. Y acaba balbuceando, ¿no? Como un bebé que está ahí en una cuna, ahí pues lloriqueando o riendo, ¿no? Más bien. Sí. Y bueno, no sé, creo que es un poco el gesto de la poesía, creo, ¿no? De que es ir con las palabras hasta el final de las palabras, o en este caso ir con las imágenes al final de las imágenes, ¿no? Sí. Es llegar a esos momentos puntuales de rapto extático, de trascendencia, esos momentos puntuales de entusiasmo, ¿no? De éxtasis. Esto es en teoría, claro, o sea, eso creo que es a lo que aspiramos, ¿no? Los artistas, ¿no? A que el espectador sienta, o sea, en esos momentos salga del lenguaje, salga del tiempo y del espacio. En esos momentos toque algo esencial, eterno o del orden del misterio, o como le quieras llamar. Y es algo que el cine tiene la capacidad de lograr. Es una línea muy fina, es algo muy concreto y que casi parece que no lo puedes ni buscar, ¿no? Que si lo buscas, que si lo citas, se escapa, ¿no? Es como una gracia más bien que se da, un accidente que se da en muy determinadas circunstancias, si has pagado los tributos pertinentes a la vida y si lo mereces y si aluniza, ¿no? en tu rodaje, en tu peli, ¿no? Es otro tipo de paradigma, ¿no? Es el paradigma de entender la vida como, bueno, pues como algo que nosotros imprimimos, ¿no? Algo que nosotros, cineastas, imaginamos, ¿no? Dependiendo de quién eres, atraes un tipo de vida imprimes un tipo de vida u otra, ¿no? Sí. Y ahora abrimos un paréntesis para dar paso a Beatrice Fiorentino y su análisis de las tendencias del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, autonarración y nueva biografía. La autonarración es una de las prácticas más extendidas dentro del nuevo cine de lo real. Cuerpo y voz son las herramientas a través de las cuales los autores, a la vez objeto y sujeto del relato-observación, pueden ponerse en escena, ofreciéndose al escrutinio del espectador. En una obra como The Good Intentions, de Beatrice Segolini y Maximilian Schlöber, se pretende explorar las laceraciones familiares que tienen su origen en los traumas infantiles, la muerte de la hermana pequeña y la posterior violencia paterna. Aquí no hay filología de la imagen. Al contrario, la autora avanza tímidamente, insegura, en busca de la maraña de una madeja formada por cintas VHS con películas familiares borradas y partidos de baloncesto sobregrabados, en un proceso tangible de eliminación y posterior reelaboración. El estilo más clásico de este tipo de narración ve la combinación de películas familiares comentadas por la voz en off,
apoyando un proceso de reconstrucción de una memoria emocional personal en busca de ser compartida. Hay una alta dosis de implicación, análisis y autoanálisis, y a veces de negación. El intento, sin embargo, es ir más allá de la actitud observacional, crónica y periodística, e ir hacia un intento de redefinir la experiencia y la realidad. El asunto es más complejo en una película como The Grizzly Man, de Werner Herzog, donde hay un protagonista, Timothy Treadwell, amigo de los osos, al que le gusta filmarse a sí mismo durante sus campañas ecológicas en lugares imposibles. Una estrella del vídeo que no deja nada al azar, desde la pose hasta la ropa que lleva, pasando por la composición de los planos o el tono de la voz. La película, por tanto, podría ser un relato autobiográfico hasta la misión de 2003, cuando murió mutilado por los animales que intentaba defender. Se conservan cientos de horas de metraje, así como la banda sonora de aquel trágico momento con los últimos gritos grabados por la cámara en acción. El comentario de las imágenes se confía aparentemente a una voz en off clásica del propio Herzog al servicio de las imágenes. Pero a medida que avanza la película, la misma voz empieza a cuestionar las imágenes escenificadas y filmadas por el protagonista. La relación benévola con la naturaleza se resquebraja, se rompe y vuelve a obedecer a las leyes de la biología. La voz de Herzog, por tanto, se opone abiertamente a las imágenes de la película. Otro hecho es el creciente interés por las biografías, las historias verdaderas de vidas reales. Estas, en tiempos recientes, se han desplazado hacia sujetos alejados de la idea de fascinación colectiva. Es decir, si antaño el género biográfico centraba su atención en las celebridades, hoy, junto a la producción mainstream que celebra a los campeones del deporte y a las leyendas de la música de hoy y de ayer, de Maradona a Amy Winehouse, de Ayrton Senna a Whitney Houston o Kurt Cobain, a menudo en un tono abiertamente o más verdaderamente agiográfico, ahora también se observan las vidas de personas corrientes, especiales en su extraordinaria ordinariez. Cualquiera puede acabar en el centro de la lente y convertirse así en el reflejo de un mundo, de una clase social, de un territorio lejano, hacerse visible y salir del anonimato de su vida para convertirse en símbolo. En Bitter Brush de Emily Madavian, por ejemplo, no sucede nada chocante ni extremo, pero el espectador se acerca y se encariña con las protagonistas de la película. Dos vaqueras, Collie y Hollin, captadas en la intimidad de sus rutinas cotidianas durante su último verano juntas, inmersas en el fascinante paisaje del Idaho, en compañía únicamente de perros y caballos. A medio camino entre el biopic y el western, este es el retrato de una amistad, el relato del paso del tiempo y del cambio de vida, el homenaje a un estilo de vida representado sobre todo en el cine de género, enfático, heroico, y aquí en cambio impregnado de verdad poética. Retomamos la conversación con Oliver Lache para seguir hablando de su cine, de sus ideas y del equipo con el que se rodea para cada proyecto. Comenzamos preguntándole sobre la película Mimosas. Hay como un cambio también en tu vida de cineasta, ¿no? En la que tengo la sensación de que el planteamiento de la película se plantea ya de otro modo, empieza a entrar nuevas personas al equipo con el que tú trabajas, y me gustaría que nos puedas hablar de ese momento. Sí, yo después de Capitans, que fue a Cannes, y sí, yo ahí me vi legitimado para poder hacer una peli en un contexto semi-industrial, con subvenciones y demás, ¿no? La verdad es que empecé a ir a algunos foros de estos de desarrollo de proyectos y fue desastroso porque, bueno, yo tampoco tenía... A lo mejor no tenía la seguridad suficiente, pero sí que encontré muchos espejos deformantes y
bueno, me costó adaptarme al tipo de mente, de cerebro que lee los proyectos, los guiones, ¿no? Donde la sombra, donde lo que se evoca es enemigo, ¿no? Donde no hay espacio para la oscuridad, para lo... En fin, donde todo tiene que estar a la luz, ¿no? Y, sí, es verdad. Y me costó, y bueno, ahí pues empecé a trabajar con Santiago Fillol. La verdad es que fue muy guay, muy generoso, y siempre supo leer muy bien mis intenciones y me ha completado siempre muy bien. Sí. Lo tengo en rodaje, además. Él no está pues con el velo de la producción y de todos los estreses varios que puede tener un director que hace una peli de este tipo. Sí. Y por lo tanto siempre está ahí muy lúcido en rodaje también para meter sus goles, ¿no? Y después en Mimosas empecé también a trabajar con Mauro, sí. Que es más que un dire de foto, es un cineasta, es un artista, para bien y para mal. Sí. También eso hace que tenga sus ensimismamientos, ¿no? A veces bueno, estamos aprendiendo a comunicar mejor, a mirar mejor con los ojos del otro, ¿no? Y hasta ahora, o sea, ellos dos siguen trabajando, estuvieron también en Lo que arde y ahora también están en esta película que de momento se llama After. Sí. Y después en O que arde entró Luis Bertolo, sí, que es otro cineasta de pies a cabeza y muy justo en su mirada, muy, muy ecuánime. No sé, tiene una mirada que a mí él me produce, me da muchísima seguridad tenerlo ahí vigilando la película, y siempre le escucho mucho, ¿no? Entonces hay veces que sí, estoy muy perdido, a veces no lo tengo nada claro, pero tengo la suerte de tener a estos chicos pues dando lo mejor, ¿no? Claro. Después están, bueno, pues todos mis productores, he tenido la suerte de elegir a mis productores siempre y pues era gente pues noble, todos, y que todos han querido lo mejor para la película y han vigilado la película y han sido todos muy generosos, ¿no? Era en ese sentido exacto que te quería preguntar, porque claro, en el momento en lo que tú dices que tú también llegas a la luz después de pasar en Cannes, en la Cannes, la película, el planteamiento de una nueva película, y me interesa mucho ver cómo, de qué modo tú llegas a mantener pues eso, tu propia mirada, llegas a mantener, a buscar la película que tú querías buscar y no dejarte llevar o llevarte a influenciar, digamos, por todas las voces externas que llegan cuando tú pues llegas al foco, ¿no? Cuando estás en el foco mediático y hay muchísimas voces, y cómo llegar también a abstraerse de eso para poder llegar y poder continuar con lo que tú realmente quieres hacer. Es una segunda peli, y cuando ya has tenido una primera que ha tenido más o menos éxito, pues es difícil, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando eres ya una persona muy exigente, ¿no? Claro. Y me aconsejaban hacer una película un poco como Capitans, ¿no? Un poco esas voces un poco más pragmáticas y seguir un poco bajo los focos y ir creciendo de esa manera. Y al final, no sé, yo lo que hice fue un poco pensar las películas que a mí me gustaban, las que más me habían transformado, y querer emular esos gestos, ¿no? Y asumiendo un momento donde me dije, asume las consecuencias de ello, ¿no? Yo creo que Mimosas es una película, en el fondo, más narrativa que Capitans, o, bueno, como de alguna manera quisimos instalarnos en el género un poco más popular, pero en el fondo era un gesto muy, muy, muy atrevido y arriesgado. Además, en el contexto del Islam y que podía salir fatal la peli, ¿no? Pero yo estaba en un momento ahí en plan, venga, mi molo, me da igual, este soy yo y ahí hay que asumirse, ¿no? Claro. Pero bueno, costó la verdad. Y al final, digamos, tú cuando escribes esa película con Santi, que escribís juntos, es una película que ya estaba totalmente, o sea, escrita. Evidentemente imagino que teníais que haber mostrado un guión o haber mostrado algún tratamiento cerrado,
Pero ¿cómo va eso? ¿No? Digamos, ¿hay la posibilidad en esa escritura con Santi de encontrar sorpresas, de encontrar cosas que no esperabais? ¿O os dabais ese margen ya, ¿no? Desde cuando escribisteis la película? Al margen de encontrar cosas durante el rodaje, encontrar cosas que no esperabais. Sí, bueno, nuestros actores eran amigos y no tenían experiencia, entonces pues ya creas unas hipótesis de trabajo donde, bueno, hay un espectro de cosas que pueden pasar, ¿no? Sí. Puede pasar desde esto a aquello, ¿no? Y sí, intentas pues tener cintura, ¿no? Y poder acoger eventualidades que sucedan. Nos costó, yo venía a hacer una peli entre 4 colegas y justo pasar a una peli más grande, pues nos costó un poco, a mí en particular, ¿no? Sí. Pero yo creo que nuestro proceso de maduración es, estamos, no sé, intentando ser cada vez más precisos. También en mi trabajo con Mauro, ¿no? Hacemos cada vez más trabajo previo. Pero en paralelo sabiendo que la vida todo esto lo va a destrozar, ¿no? Y que van a suceder cosas, se van a manifestar cosas bajo la apariencia del accidente o del error o del infortunio, ¿no? Y en principio con el objeto de frustrarnos, pero en nuestro proceso de maduración es fácil decirlo, pero está el aceptar aquello que nos viene dado como seguro algo positivo, aunque no sepamos leerlo en ese momento, ¿no? Claro. Lo que se llama en el fondo fe, ¿no? Sí. Saber que hay un regalo detrás, ¿no? Entonces, precisamente ese estado de ser, de serenidad, tranquilidad, de aceptación, es el que va a hacer que la realidad se exprese cada vez más generosamente, ¿no? O sea, si yo estoy en el set de rodaje con el ego, si yo tengo miedo, y es como estamos el 99% del tiempo en un set de rodaje, lo que voy a invocar, lo que yo voy a imprimir a la realidad es miedo. Y bueno, pues al final la película pues va a estar muerta, van a hacer sin vida, sin luz, ¿no? Claro. Si en cambio, además de ese miedo que tenemos, de ese ego, de esa angustia, hay locura, hay inocencia. Si verdaderamente respondemos a la vida cuando nos está pidiendo tírate al abismo y decimos, venga, me tiro, hostia, estoy acojonado, pero me voy a tirar al abismo. Si hacemos ese paso es cuando, ¡pam!, todo se abren puertas y te cuelas por una de ellas, ¿no? Bonito esto. Bueno, digamos que es otro tipo de paradigma, ¿no? No es este paradigma sujeto-objeto, no es como en estos videojuegos de multiplayer, ¿no? O sea, donde parece que hay como otros jugadores que juegan en paralelo a ti, que a veces ellos pueden ser culpables de cómo juegas tú. No. O sea, esto es otro tipo de mirada holográfica sobre la vida. La vida es single player, es un videojuego que yo invoco, yo creo la realidad, ¿no? ¿Por qué este actor no está haciendo lo que quiero? ¿O por qué está enfadado conmigo? ¿O por qué esta secuencia al final no se puede rodar? O sea, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que tengo que leer? Porque soy yo que lo estoy invocando. Claro. Y leer los signos, básicamente. Y ya no lo hacemos en nuestro día a día como para hacerlo en un rodaje, ¿no? Pero bueno, poco a poco estamos, espero, pues acercándonos más a ese tipo de relación con la realidad. Yo recuerdo que hace años nos encontramos en París y hablamos sobre O que arde en una entrevista y me hablabas de un momento en el que hubo una resignación, un momento en el que tuviste que resignarte a dejar ir una secuencia que tú tenías prevista, que querías rodar y que al final no pudo rodarse. Creo que fue por una cuestión con el equipo de bomberos, ¿puede ser? Sí, más que resignación, que tiene un aspecto negativo, sería más aceptación. Es verdad, tú dijiste aceptación, ahora ¿ves? Yo lo llevo... Bueno, y las pelis, o sea, la vida te pide tributos, tienes que pagar tributos todo el rato y merecerte las cosas, ¿no? Y
claro, yo quería hacer una peli sobre la aceptación. Ya sabes, me gusta llamarle soberana sumisión. Sí. De manera así un poco provocativa, pero sí que creo en la sumisión como ese gesto, ese verbo que nos hace libres y emancipados y soberanos. El aceptar que no eres libre es lo que te hace libre. Sí. Y claro, cuando tú quieres hacer una peli sobre esto, pues la vida te dice, ok, venga, qué guay, a ver tú, a ver si sabes aceptar tú. Y nada, pues eso, ya teníamos toda la peli filmada, habíamos hecho un primer año de incendios, un mes, estábamos súper formados para los fuegos, habíamos para el segundo año ya formado a nuestros actores, habíamos cogido unos bomberos increíbles, una gente maravillosa. Estábamos súper listos para hacer el peliculón en el fuego, como todas las escenas que habíamos escrito, ensayado, en fuegos de día, ¿no? Yo quería rodar de noche. Sí. Y resulta que durante esos 15 días últimos, bueno, ese año no hubo casi incendios en Galicia. En 2018 fue de los años con menos incendios, ¿no? Entonces estuvimos como postergando el rodaje hasta que ya era septiembre, se iba a acabar el verano y fue como, bueno, venga, hay que colocarlo porque, claro, la gente tiene que hacer otros proyectos y demás. Se acababa el dinero, los seguros, todo. O sea, eran 15 días y no había un solo incendio. Imagínate, además, ¿no? Que queríamos que hubiese incendios. Pero, y nada, yo creo que lo hicimos guay. Yo creo que estuvimos, precisamente, todo el equipo, hubo una comunión con estos bomberos que fue preciosísima. Bonito. Ellos no querían casi ni cobrar porque estaban muy identificados con el proyecto. Nos echábamos unas risas con ellos en las gasolineras, esperando allí nuestros trajes, nuestros 4x4 y... No sé, hubo algo bonito. Yo obviamente estaba preocupado porque tenía que cerrar la peli, o sea, y no había soluciones, no podíamos de repente rodar los incendios poner VFX, una peli que ya tenía era una propuesta con actores no profesionales y demás, ¿no? Sí, no tenía sentido. Y yo creo que imprimimos, o sea, nos merecimos que 2 días antes hubiese un incendio en el que pudimos rodar las 2 únicas secuencias, las mínimamente necesarias para cerrar narrativamente la peli. Que eran ver a los vecinos apagando llamas de verdad y ver a a esa brigada de bomberos también en condiciones de fuego real, ¿no? Y se acabó el rodaje al día siguiente. Ese fue, claro, el último día. ¿Recuerdas cómo fue cuando os llamaron para avisaros que había el incendio y que podíais ir a rodar? ¿Cómo fue prepararos en aquel momento? Bueno, a lo largo de esos días hubo varias llamadas así, ¿no? Teníamos a alguien allí en la emisora que nos chivaba donde había incendios. Muchas veces llegábamos tarde o... Yo creo que en ese momento... Bueno, es la vida que te habla, ¿no? Un poco. Es como... That's the moment, ¿no? Let's go. Y bueno. Quería terminar preguntándote si podías contarnos o compartir con nosotros qué es lo que a ti te invita o lo que te genera el deseo de realizar un nuevo proyecto cinematográfico, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú deseas o te planteas hacer una nueva película? ¿Cómo es para ti ese momento? Bueno, lo decía un poco antes, ¿no? A mí es algo relativo al placer y viene muy dado con el montaje. Yo ya voy montando en mi cabeza la película cuando la escribo. Ahora, por ejemplo, estoy con una peli que es muy musical, con mucho techno, mucha música electrónica. Y son como pequeñas intuiciones formales que me producen mucho placer imaginarlas y decir, wow, qué guay, ¿no? Esta imagen, conectarla con esta, ¿no? Es como cocinar casi, ¿no? A mí me gusta y ahora mismo que estoy a unos 5 o 6 meses de rodar, no sé, estoy muy excitado con la idea de que voy a poder voy a tener imágenes filmadas en 35 milímetros, filmadas en unas localizaciones demenciales, con unas caras increíbles, y que va a ser un proceso de coordinación de imágenes y de trabajar proporciones y geometrías de imágenes y sonidos que puede haber una multitud de asociaciones y
y la peli siempre va a mejorar y de repente vamos a poder tocar, ojalá, esos momentos de rapto, esos momentos de éxtasis en el espectador, ¿no? Donde el espectador sienta que tenga ganas de bailar, básicamente, en el cine. Y eso me lleva también a quererte preguntar también una cosa más, y es cómo es el momento del montaje para ti. O sea, digamos, si puedes contarnos cómo es ese momento en el que algunas de las ideas que te planteabas al inicio, y cuando las ves encarnadas, cuando las ves materializadas en esa imagen, y de qué manera trabajas para organizarlas, para ordenarlas, para llegar a esa forma final que será tu película. Bueno, Cristóbal Fernández hace los primeros montajes. Sí. Él es un músico, tiene un corte muy musical y es alguien en que creo mucho. Él, cuando me dice que esto funciona o no funciona, ¿no? Él tiene la capacidad de ver de manera fresca y fuera de la peli, ¿no? Y bueno, pues es ir metiéndole a las secuencias un poco tu tempo y asociar las imágenes. Insisto, cada vez trabajamos de manera más precisa, aunque No que arde fue muy bonito el poder tener varios rodajes e ir modelando la película poco a poco. Por ejemplo, las dos últimas imágenes de la película, la primera se filma en los incendios de 2027, es una imagen documental, y el segundo helicóptero es un helicóptero de la Xunta de apagar incendios, que voló encima de nosotros durante media hora, ¿no? O sea, era una manera de esculpir la película muy poco a poco, ¿no? En función de unas imágenes que venían de la ficción, del documental, y era como ver qué necesitaba el montaje y filmar las imágenes a posteriori, ¿no? Eso es un lujo, si te lo puedes permitir. Totalmente, poder trabajar así. Claro. Y no sé. ¿Cómo te gusta imaginar que una espectadora, que un espectador ve tus películas? ¿Cómo te gusta pensarlo? Pues con la cabeza, obviamente. O sea, no podemos negar, ¿no? que estamos mucho en la mente, pero sobre todo con la piel y dejándose llevar, ¿no? Y sin hacerse muchas preguntas, ¿no? Sí. Pues quería decirte muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nada, espero que te recuperes bien y que muchísimas gracias de nuevo, de verdad, gracias. Nada, a ti. Y nos despedimos de Oliver Lache, un cineasta espiritual que recomienda invocar buenas energías. Hasta pronto. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.